con una referente política, es politóloga y también comunicadora de televisión. Estamos hablando de Belén Ledo, es analista de temas internacionales para México, de temas regionales. También participa en el espacio CEJUS, que es Cristianos en el Justicialismo, en la lucha de principios y valores, y muy posiblemente con toda la intención de ser candidata en este 2021. Hola Belén, buen día. Maximiliano Lecky te saluda, ¿cómo te va? Buen día, Maximiliano. Un saludo enorme a vos y a tu querida audiencia y a todo el equipo del Arranque en esta mañana. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, Belén, tenés una vasta trayectoria en temas regionales y en temas nacionales. Lo primero que te quiero preguntar es del tema internacional para después meternos en lo nacional. ¿Cómo estás viendo la diferencia entre los países o la geopolítica, si querés ponerlo de alguna manera, en el marco de América Latina, en base a lo que estamos viviendo con el COVID-19? Sí, específicamente yo vengo dando justamente charlas y muchísimas notas respecto a todo el escenario internacional que básicamente la centrífuga de este escenario es la famosa y muy renombrada Agenda 2030. Uh-huh. O sea, la implementación exitosa de alguna manera de este nuevo aparato, esta nueva nomenclatura que nos viene a decir que debemos como cumplir determinadas normas, determinados requisitos, básicamente una agenda que nos permita a todos, y esto no es solamente en la Argentina, sino en el planeta Tierra, que nos permita vivir mejor, con una, por así decir, una dieta más sustentable, ¿sí? Inclusiva. Ellos siempre vienen repitiendo palabras, te diría, que son parte de su vocabulario, que tiene que ver con cierta autonomía. Es una Agenda 2030 que es aplicable exitosamente, según ellos, para todos los países. Ahora bien, si bien hay un recetario y obviamente están los famosos ODS, que son como determinados ítems, ¿sí?, a cumplir, obviamente en determinados tiempos, por eso es Agenda 2030, ¿no? Porque la programación y la proyección sería primero hasta el 2030, luego hasta el 2050 y luego sigue hasta el 2060. O sea, son proyecciones numéricas que obviamente que no viene de aquí, ¿sí? No viene de Latinoamérica, no viene de Hispanoamérica, no viene de América, ¿sí? Viene de afuera, es una agenda internacional que viene moviendo multitudes y por supuesto en ella personajes del ambiente de Hollywood, personajes que son del ambiente político, no político, ¿sí? Hablamos de organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, empresarios, los famosos CEOs, empresas, y por qué no, y así lo demostró también hace antaño las famosas reuniones secretas de Club Bilderberg. Hablamos de exmandatarios y actuales mandatarios que están enfundados en esta Agenda 2030, que si bien hoy tiene ese nombre, por supuesto antiguamente no se llamaba así. Lo No, cierto es que se dieron a conocer datos muy relevantes y el cumplimiento de esta agenda, la aceleración del cumplimiento de esta agenda, que por supuesto vino tapada como excusa en este tiempo de emergencia, que no solamente es económica, sino que es social, es política, es sanitaria, una emergencia en todos los aspectos de la vida de un ser humano. Entonces, la Agenda 2030 justamente vino a rememorar cuán necesario necesitamos tener este cambio, ¿no? es, es, Esto mu- según ellos, ¿no? es muy Porque también importante. inclusive, Maxi, te comento que hablan de un famoso control poblacional, ¿no? El envejecimiento de la población, y así también lo renombraba la CEPAL, ocurre, por ejemplo, en paralelo con la estabilización numérica de la población, ¿no? Pero Que dejará de mira, crecer, y esto el textual lo estoy leyendo ahora, dejará de crecer alrededor del 2060, ¿no? Hablamos de proyecciones, ¿no? es muy Eh, importante lo que eh, me estás comentando, muy, muy importante, en relación, digamos, tal vez viste que siempre decimos, bueno, qué va a pasar con el mundo y qué va a salir del mundo después de esta pandemia. Y no sos la primera analista que está justamente hablando de esto en la Argentina. Lo he escuchado en algunas otras personas que hablan de la Agenda 2030, que está impuesta a nivel global, que se está hablando de sustentabilidad del planeta, y algunos que hablan de la necesidad de reducción poblacional. Yo tengo en claro, corregime si no es así, que vos pertenecés a un movimiento Cristianos en el Justicialismo, que habla de principios y valores,
Y me pregunto cómo se paran los cristianos frente a esta realidad global, que estamos hablando de un control de natalidad y control poblacional, porque si no el mundo no va a ser sustentable, supongamos, al 2030. ¿Cómo se paran los cristianos? ¿Cómo se para el Vaticano? ¿Qué rol juega el Vaticano? Si hay algún rol que está jugando. Mira, Maxi, sinceramente, aquí como que hay que diferenciar. Sí, por supuesto, el mundo de cristianos, que es, hablamos de evangélicos, ¿sí? Que en general al evangélico se lo llama, se lo denomina cristiano, son evangélicos, católicos, por supuesto, y todos aquellos que pertenecen, bueno, en el diseño que alaban, digamos, a Dios, ¿no? Como son los musulmanes, o sea, toda la variedad, si se quiere, el abanico variedad, que adoran a Dios, digamos, que creen en Dios, en sus preceptos religiosos, sí, o como estilo de vida, pero además todo el campo de los filósofos, ¿sí? Todo el campo de aquellos que están en el nuevo pensamiento, que es este pensamiento, esto repensar de qué nos ocurre si cumplimos verídicamente al pie de la letra la Agenda 2030. Te cuento, Maxi, que en realidad los cristianos tienen una posición, por supuesto, contraria a esta agenda, porque esta agenda habla justamente del vaciamiento poblacional, ¿no? Vos mencionabas muy bien el control de natalidad, ¿no? Es una palabra que a veces se nos pone en la piel de gallina, porque realmente justamente qué mejor tener un país poblado, ¿no? No encontrarnos con zonas que están totalmente vacías. Y este vaciamiento poblacional también habla de un vaciamiento mental, habla de estar ser guiados por distintas pautas, sí, que no solamente son poblacionales, que tienen que ver con el nacimiento, los nacimientos y las defunciones, sino también con un carácter de vida, ¿sí? Que ellos vienen estipulando desde lo económico, desde una dieta saludable, ¿sí? Desde la contaminación del medio ambiente. O sea, las palabritas parecen muy bellas, como lo plantean, pero no, detrás hay todo un adoctrinamiento social, Maximiliano. Entonces, aquí es donde no se está jugando, digamos, el rol de la soberanía de cada nación. Y esto es muy importante mencionarlo. Justamente los cristianos, justamente lo que planteamos es el ser nacional, ¿no? El ser patriótico, pero no la patria desde una cuestión repetitiva, desde una cuestión de una estructura que hay que repetir. No, desde un lugar donde conozco mis límites y fronteras de la nación, y justamente me sublevo frente a ese nuevo orden mundial, porque así se llama, y ahí incluimos otra nueva palabra, nuevo orden mundial. Si la gente de la audiencia lo ha escuchado, bueno, lo vamos a ir hablando también en este nuevo léxico, en este nuevo neologismo. Y entonces no, allí cuando veo que mis límites y mis fronteras se ven totalmente desviadas, ¿sí? Por determinadas prácticas y recetas que yo debo cumplir en determinados años, y no importa mi situación económica, no importa mi situación poblacional, mi situación en cuestiones de salud como país, si hablamos de la Argentina, entonces ya en realidad es una imposición, ¿sí? Que nos dicen, bueno, esto hay que hacer a tal fecha, ¿no? Y esto no nos, como cristianos, inclusive, perdón, como habitantes de la tierra, del sur argentino, de alguna manera, se nos está imponiendo determinada definición de cómo llevar a cabo. Sí, bueno, es lo que realmente venimos pactando con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Claro, Claramente, pautas para desendeudarnos, ¿no? Es que yo te escucho y la verdad que todo suena muy lógico, digamos, desde generalmente las ONG son financiadas por organismos privados, multilaterales privados, o por CEOs internacionales o CEOs que representan empresas internacionales que tienen obviamente esa filantropía entre comillas, pero que apoyan determinados intereses. Eso me queda claro, nos queda claro a todos. Ahora, cuando vos decís esto y cuando vos explicás esto, más allá de uno pensarlo filosóficamente y racionalmente y entenderlo, e inclusive poder llegar a compartir ideas como las que estás diciendo, también hay que entender que del otro lado, digamos, estas empresas o este conglomerado de organismos, empresas, privados, medios de comunicación, te deben pegar, porque en definitiva estás yendo en contra de esos intereses que estás de alguna manera exponiendo, y pensando en voz alta y sabiendo lo que pasa en censuras, por ejemplo en YouTube, cuando hablas de estos temas,
la mejor palabra para descalificarte es decir, sos un conspiranoico y estás viendo detrás de una solución a un problema que es el poblacional, no estás viendo, no estás viendo, digamos, lo bueno, las bondades de esto. Entonces estás conspiranoico y no pueden entender que sos una persona que tenés una posición completamente distinta a esa agenda que te quieren imponer como modo de nuevo orden global, ¿no? Sí, sí, totalmente, Maximiliano. Por eso justamente la intención es ser muy explicativo y tratar que esa, realmente esa es mi voluntad, ¿no? Tratar de abrir la cabeza a la gente, ¿no? Yo también vengo de los medios tradicionales y sé también cómo dirigirme a ellos también, ¿no? Porque la idea es justamente capturar la atención de esta apertura mental. Cada uno de nosotros necesitamos a diario tener una apertura mental en temas, en conocimientos, en sabiduría, o sea, cuanto más sabiduría tengamos, bueno, más podemos unir temas, más podemos de alguna manera estar de acuerdo o no, pero tenemos que conocer qué es lo que nos está pasando. Y más allá de conocer las cifras, ¿sí?, de las defunciones, conocer las cifras de los nacimientos, ¿no? Empezar a hablar como al revés. Siempre hablamos de pobreza en Argentina, siempre hablamos de pobreza en la región hispanoamericana, pero poco hablamos de riqueza, ¿no? Inclusive también voy a ser más puntillosa con el análisis. Hablamos del índice de la felicidad, o sea, ¿en qué ranking en Argentina está el índice de la felicidad? Si bien el índice de la felicidad es algo, bueno, estimativo, se realizan otras mediciones, se toman en cuenta otros valores, pero bueno, realmente también hay que mencionarlo eso. O sea, una nación que pueda decidir por sí sola, que pueda tener arte y parte, ¿no? Y que no siempre tenga que estar endeudándose, no siempre tenga que estar escuchando las recetas de afuera, no siempre tenga que estar escucharnos es necesario, pero qué mejor tener como un punto de vista, ¿sí?, que lo podemos mejorar como nación. Me parece que lo que le falta realmente a Argentina, y mucho más en estas elecciones intermedias, que tampoco sabemos qué va a ocurrir finalmente, si se van a dar o no, en esta incertidumbre política, pero más allá de eso, lo que nos va a servir a volver a reposicionarnos como Sí. nación. O sea, tener en claro los valores hacia dónde nosotros queremos ir, no hacia dónde ellos quieren de alguna manera llevarnos, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué tenemos que adoptar una agenda de afuera? ¿Por qué? Porque aprovecharon la pandemia para hacerlo. Bueno, ya lo anunció Bill Gates, ¿no? Bill Gates con sus fundaciones ya lo venía anunciando y te diría, lastimosamente lo venía anunciando y penosamente desde lo negativo, ¿no? O sea, tantas personas van a morir, va a venir un virus, va a venir un virus pandémico. Entonces, escuchamos siempre como, por así decir, algoritmos negativos, pero no lo positivo, ¿no? Y realmente también, obviamente, todos tenemos dudas de cómo fue que se practicó, ¿sí?, finalmente ese virus. Entonces también nos llegan informaciones entrecruzadas. Y cuando la gente descubre la verdad, de hecho también lo dice la palabra de Dios, ¿no? La verdad te hace libre, pero esto en todos los aspectos de la vida. La verdad te hace libre como nación, como pueblo, como trabajador, como trabajadora. La verdad te hace libre. Al conocer la verdad, lo que tiene es un ritmo cardíaco diferente, ¿no? Es el latido de tu corazón, ahí está la verdad. Es lo que vos sentís, pero no confundido por otras emociones, por otros sentimientos, sino lo que vos sentís neutral, vos en tu propio ser interior, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una verdad interna. Lo que pasa es que ¿Cómo? muchas veces está ocultada seguramente por otras falsas verdades, por otros pensamientos, por otras situaciones. Esto es el común denominador de la vida. Esto ¿Cómo? ocurre también en familias, ¿no? Porque Belén, también la ¿cómo, célula cómo? familiar, Maxi, se fue rompiendo. Belén, Eh, no quiero desaprovechar esta charla que estamos teniendo y tal vez a la que muchos los oyentes no están acostumbrados, y yo soy de esas personas, no sé si seguís mucho mi programa, pero que me gusta exponer todas las visiones, porque no hay una sola visión, hay muchas visiones. ¿Cómo juega esta Agenda 2030 en el mundo y todo lo que vos me estás explicando en relación al debate que tuvimos el año pasado y el anterior en Argentina con el tema del aborto? Sí, y básicamente, bueno, es un tema no menor, la agenda, por supuesto, el aborto es una palabra muy fuerte y tiene como un lado negativo. Por supuesto, los que están a favor, para ellos tiene un lado positivo, pero tiene un lado negativo. Y creo que ningún ser humano en la Tierra quisiera hasta nombrarla, porque
la idea es justamente que la vida siga su curso, ¿no? Y en este sentido, y también voy a recordar que esto salió en el pasado, ¿no? Una de las panfleterías que vimos en las calles de Canadá, que me vino al celular, una de las fotos que me enviaron, donde decía que sos más feliz como familia teniendo un solo hijo, ¿no? O sea, con un solo hijo, ese hijo no necesita otro hermanito para ser feliz, ¿no? Como ya adoctrinando esto de que cuanto somos menos, somos más felices, ¿no? Entonces, claro, la gente lo ve, el que vive en Canadá lo ve, el que vive en el exterior también lo ve y se hace un montón de preguntas, ¿no? Ujú. Es un hijo o ningún hijo? Entonces, esto habla también un poquito del tema que vos estás mencionando, que tiene que ver con la salud reproductiva también, ¿no? Pero la salud reproductiva como uno de los postulados muy fuertes dentro, por supuesto, de la Agenda 2030, que de hecho salud reproductiva de crecimiento, no de nacimiento estamos hablando. Ellos justamente lo que dicen es que el aborto, ¿sí? Así lo nombren también, y esto viene de antaño, Maxi, no es desde ahora que se implementa el aborto o que recién llegó a Argentina en el debate el año pasado. O sea, no, esto viene ya de antaño, ya obviamente muchos países ya lo vienen practicando, ¿no? De acuerdo a sus políticas. Bueno, Argentina siempre le toca la última cola, llegan las recetas más tarde, por Sí, supuesto. sí, Eh, pero no es no menor. A ver, pensemos esto. Cuando se dio la globalización, es decir, todos hablábamos de globalización a mediados de la década del 80, principios de la década del 90, y la globalización terminó instalándose. Obviamente, todos entendemos, el que no lo ve no se da cuenta que esto era un plan orquestado por parte de esos burócratas internacionales o de esos privados internacionales burócratas también mezclados con el Estado, como fue Kissinger. Está claro, el que no lo ve y el que no ha estudiado historia, pero es así. Ahora yo me pregunto, si empezamos a proyectar esto, a esta Agenda 2030, los gobiernos argentinos y regionales, para no salir del contexto, ¿están siendo funcionales a esa burocracia privada mundial? ¿Son parte, son cómplices o realmente se suben a la ola sin saber y sin estudiar lo que hay detrás? ¿No lo estudian lo que hay atrás o realmente se suben a la ola porque les conviene subirse y después ya vamos a estar metidos? Justamente, Maxi, lastimosamente tengo que decir que se suben a la ola. Se suben a la ola, sí, se suben a la ola porque, bueno, ya no venimos subiendo a la ola con el FMI. O sea, pareciese que todo lo que dice el FMI, no este gobierno, digo el gobierno anterior, o sea, se subió la ola y hemos recibido un deudón que quedará para los hijos de nuestros hijos y por eso estamos así económicamente, ¿no? Entre otras cuestiones también, ¿no? Entre otros detalles menores. Lo que quiero decir, Maxi, que sí, claro, creo que la Argentina en eso tiene que tener una mesa de diálogo fundamentalmente basada en todos los sectores sociales, pero como que no nos podemos poner de acuerdo. O sea, esa es la pregunta. Sentarnos con cada sector social, pero sentarnos en serio, dejando de lado los intereses, dejando de lado, o sea, hablando de la gente, de los problemas de la gente, del trabajador, de la trabajadora, escuchar este nuevo corte se quiere, que las fases, ¿por qué se está quejando el bolichín y que se le está cerrando la persiana antes? ¿Qué pasa? Bueno, escuchémoslo, a ver, ¿qué medida podemos, pero de acuerdo, ponernos de acuerdo? Y acá se saca de lado todo tipo de ideología y de puntapié y de quizás un aroma electoral. No, ponernos de acuerdo. Cada sector social, el sindicalismo, el patrón, el campo, cada uno de los sectores sociales, esa mesa que yo creo que siempre venimos pidiendo los argentinos, esa mesa de diálogo, y nunca se fue dando. Si yo no me puedo poner de acuerdo internamente, obviamente que voy a recibir las recetas del exterior. Esto es normal, es como una familia, Maxi. Si en la familia no nos podemos poner de acuerdo, bueno, me van a venir un montón de teorías y un montón de situaciones de familias colindantes o amigos, entonces voy a escuchar más a mi amigo que a mi familia tal vez. Y seguramente en la familia, que es la célula básica, voy a encontrar más contención que afuera, porque la familia, más allá que nadie es profeta de su tierra, porque también lo dice la palabra, más allá de eso, todos necesitamos el abrazo de mamá, de papá, de un hermano, es normal. ¿Qué mejor volver a la familia para luego escuchar amigos, familia colindante, primos, tíos? Pero es la familia. Lo mismo pasa acá en la Argentina. Esa mesa de diálogo que lastimosamente, la verdad que cuando lo hemos pedido los argentinos, no se ha dado.
Y pareciese que siempre hay intereses, siempre está el dinero, siempre está el tema electoral, siempre está la vanagloria de muchos de los representantes del país, hablamos de diputados, senadores, la vanagloria, ¿no? Y también otra cosa no menor, Maxi, hay que decirlo esto también, o sea, vemos las mismas caras, la gente también lo pide eso y lo ve. ¿Por qué las mismas caras de siempre? Porque pareciese que, digamos, en la cantidad de población que tenemos argentinos, ¿cuántos jóvenes hay? ¿Cuántos jóvenes preparados hay? ¿Cuántos jóvenes quisieran realmente meter mano en la política? Pero con una visión diferente, con una... obviamente, con Y hablando de eso, Belén, ¿tenés ganas de participar, de presentarte como diputada nacional? ¿Estás La verdad trabajando que en algún sí, Maxi. espacio? Sinceramente, la verdad que sí. Eh, yo vengo inclusive del ámbito más privado, ¿sí? Vengo del ámbito de los medios de comunicación y entiendo que los medios de comunicación hacen una tarea enorme en todos sus formatos, no solamente la tele, la radio, los medios gráficos, y tengo una excelente relación con todos, dejando a un lado ideologías porque mi función es comunicar y sé cómo hacerlo, ¿no? Maxi, a vos te pasará también, pero también entiendo que para empezar a ejercer pensamiento desde otro lugar, ¿sí? Y esto no es adoctrinamiento de masas, ¿eh? Desde otro lugar, ¿no? O sea, hay un pensamiento común que lo tenemos que abrir, lo tenemos que hacer que piense más y mejor, que tenga variedad en el pensamiento. Bueno, a mí me parece que sí, estaría más que interesante ser parte, ¿sí? En un lugar de decisión, porque nosotros de los medios podemos decir cosas, podemos retransmitir y nos esforzamos por hacerlo, analizando temas y generando ida y vuelta con la gente, y eso es re importante, pero también el hecho de estar, me parece que se podrían lograr mucho más cosas, ¿no? Más allá ¿Estarías, que hoy entiendo que está todo en las redes sociales, todo en esta era virtual, está todo allí, ¿no? Lo encontramos todo allí. estarías de Y ya acuerdo más con una pata nacionalista, digamos, a nivel político, por ejemplo, más cercano a Guillermo Moreno? más nacionalista, sí, más nacionalista, creo que justamente ganamos autenticidad como nación eh, mirándonos desde adentro. Si nosotros logramos tener ese punteo nuestro, propio, personal, por supuesto que incluya la soberanía, que incluya, ¿no?, los derechos, ¿sí?, que incluya a los trabajadores y las trabajadoras. Y esto es fundamental, fundamental. Yo creo que una persona, más allá que el aire es gratis, si no tiene hoy trabajo, se desmoraliza, no tiene como entusiasmo de vida. Hoy la persona que está sufriendo un mal pago en su trabajo, o mejor dicho, no lo tiene, ¿m? Hablamos de situaciones peores, o está trabajando en condiciones que no son las adecuadas, ¿sí? Bueno, justamente esto de darle lugar al trabajador y a la trabajadora, que pueda estar todo bien clarificado, ¿no? Y su relación con el patrón, su relación con la patronal, su relación con los sindicatos, o sea, y allí también deviene la gran cantidad de personas, Maxi, que están incluidas en los planes sociales, sí, que son de movimientos sociales, todos muy respetados, por supuesto, saliendo a la calle defendiendo sus derechos, pero también tomando en cuenta que esas personas son parte de, digamos, de toda el ámbito poblacional muy útil en la sociedad. O sea, son personas que pueden realizar su trabajo, que, a ver, todos sabemos hacer algo. Yo siempre parto de esta base. Todos, absolutamente todos sabemos hacer algo, todos. Bien. Así como tenemos a los que, al recolector de basura que sabe hacer algo, si sabe recolectar basura, sabe hacer un montón de cosas más. Somos seres humanos, tenemos todas las capacidades para hacerlo, todos podemos trabajar y si podríamos lograr, justamente, se dieron ahora a conocer en marzo la pobreza en Argentina. Sí. A mí es un No, son escalofrío, porque en datos realidad no es el escalofriantes. 43% de pobreza, Maxi, es el 60% de sensación térmica de pobreza. Son Nosotros datos sabemos que es así, cuando escalofriantes. salimos a las calles lo vemos claramente. O sea, ya no es el 43%, es un número que no es el verdadero. O sea, la sensación térmica, la gente dice, la mitad de la población es pobre. Esto está claro. O Belén, sea, en su mente dice eso. Belén, te quiero agradecer por estos minutos con Radio Sónica. Tengo que cortar porque ya estoy sobre las 12 del mediodía. No va a ser la última vez. Vamos a seguir charlando en base a las candidaturas cuando se vayan proyectando a lo largo del 2021. Te mando un abrazo grande y gracias por estos minutos. Ha sido muy clara y espero que también esto ayude a pensar y a reflexionar a mucha gente. Un abrazo. Un abrazo, Maxi.
Bueno, charlábamos con Belén Ledo, politóloga y comunicadora, analista de temas internacionales, regionales, y bueno, obviamente ya nos acaba de decir que va a ser candidata dentro del CEJUS, el movimiento Cristianos en el Justicialismo.